El pozo de Jacob parece un paraíso claro, azul y tranquilo. Pero lo que hay bajo la superficie ha cobrado vidas, frustrado rescates y tragado pruebas enteras. Durante años, los buzos han intentado mapear sus cámaras mortales, solo para enfrentarse a grava cambiante, visibilidad nula y susurros de algo que tira. Ahora, los drones submarinos están revelando lo que ningún humano podría. Y justo cuando piensas que no podría empeorar, espera a escuchar cómo un buzo intentó ahogarse a propósito, solo para escapar del implacable agarre del pozo. La belleza superficial oculta una verdad inquietante. Siempre decían que el pozo de Jacob era hermoso, pero nunca te dijeron que muerde de vuelta. En Texas Hill Country, cerca del tranquilo pueblo de Wimberley, existe esta piscina de cristal escondida en la piedra caliza. Un lugar para nadar, lo llamaban. Perfecto como una postal, claro como el cristal, tranquilo en la superficie, pero en lo profundo, es donde las cosas empiezan a torcerse. So this cave right here goes down about 140 feet into the ground, about a mile in. What? Yes, sir. Esto no es solo otro lugar para nadar, es un manantial artesiano kárstico con un eje vertical que desciende casi 30 pies antes de doblarse en un laberinto sumergido. Conductos retorcidos, que se extienden miles de pies en la tierra. Te dirán que ese pozo solía erupcionar como un geyser, lanzando agua 6 pies en el aire. Algunas personas incluso pensaban que no tenía fondo. La verdad es que no es sin fondo, pero podría serlo. Porque lo que se esconde ahí abajo ha cobrado más de una docena de vidas. Sí, es bonito, pero es mortal. Como una trampilla en un prado, mortal. Y recientemente las autoridades del condado de Hayes tuvieron que cerrarlo. No se puede nadar, no se puede bucear, nada. La Asociación de Cuencas en el condado de Hayes dio una actualización difícil hoy revelando que Jacob's Well sigue cerrado. La calidad del agua no es segura. Pero no es solo por las bacterias o la lluvia. Hay algo más profundo aquí, algo que siempre ha estado ahí, solo esperando. Durante años, nadie pudo explicar del todo las extrañas historias. Movimientos sombríos, fallos en el equipo, los buceadores se desorientan en la tercera cámara, donde la visibilidad cae a cero, y el agua parece respirar, como si estuviera viva. La gente susurra sobre ese lugar como si tuviera mente propia. Y cuando alguien te dice, el pozo elige quién regresa, piensas que es una broma, hasta que no lo es. Hay áreas aquí en las que literalmente tienes que quitarte el tanque para pasar. Luego, hay áreas lo suficientemente grandes como para conducir un coche o camión si pudieras llegar hasta allí. Ahora, con vidas humanas en juego, los expertos decidieron enviar algo que no respira. Sin latidos, sin pulmones, solo metal frío y luz. Desplegaron un dron sumergible cargado con cámaras de alta resolución, sonar y focos lo suficientemente potentes como para atravesar la oscuridad que la mayoría de la gente no puede imaginar. Tenía un trabajo: bajar y no titubear. Al principio, el dron transmitió imágenes hermosas. Las paredes del pozo se curvaban como cintas de piedra caliza. La luz rebotaba en la roca lisa y mostraba agua cristalina que brillaba como vidrio. Pero a medida que el dron se hundía más, ese brillo se convirtió en sombra. El silencio se volvió pesado, y fue entonces cuando las cosas empezaron a sentirse mal. Para cuando llegó a la segunda cámara, había señales, trozos de escombros, equipo abandonado, objetos personales, todo atrapado en el sedimento, todo dejado por personas que nunca regresaron. Luego vino la tercera cámara, más amplia, más fría, más oscura. Ahí es donde el dron captó algo en cámara que estremeció a la sala llena de geólogos y reporteros que observaban desde la superficie. Un guante flotando solo. Pero no era solo el guante. En un parpadeo, apenas un segundo, había una forma en el encuadre. Algo que cruzaba el haz de luz. Como una mano, desconectada, silenciosa. Simplemente ahí. Sin movimiento. Lo justo para hacerte congelar. ¿Fue un truco de la luz? Tal vez. Pero las caras que veían las imágenes decían lo contrario, y los buzos que lo revisaron después no hablaban de teorías, hablaban de un recuerdo o una advertencia, como si la cueva estuviera enviando un mensaje. No se supone que estés aquí, y fue entonces cuando el tono cambió. Esto ya no era un proyecto de curiosidad. Esto era personal, porque en esa misma tercera cámara vieron algo medio enterrado en la grava, un destello de metal de un equipo de buceo antiguo, un tipo que no se había vendido en décadas, lo que significaba que no solo estaban observando la cueva,
estaban a punto de tropezar con un caso sin resolver. Y ese caso tenía un nombre. Así que si aún no has presionado el botón de suscribirse y me gusta, hazlo ahora, porque lo que viene a continuación no te lo querrás perder. En la cámara que no suelta. Así que ahora tenían los ojos puestos en algo serio, equipo antiguo enterrado en la tercera cámara. Pero el problema, ese equipo apuntaba a algo más profundo, algo mucho peor. Verás, más allá de esa tercera cámara, es donde Jacob's Well dejaba de pretender ser un lugar para nadar y se convertía en una tumba. El túnel que llevaba allí. Los buzos lo llamaban la Catedral de No Retorno. Sí, tenía un nombre. Ese siguiente tramo era del que la gente susurraba. La cuarta cámara. Paredes estrechas, visibilidad completamente oscura, grava que se movía si respirabas demasiado fuerte. Era la parte del sistema de cuevas que había cobrado más vidas que todas las demás juntas. Y el dron iba directo hacia allí. El operador, un tipo llamado Mike Garfield, tenía años de experiencia con drones. Estaba tranquilo, concentrado y empujando el submarino más profundo. A medida que el dron avanzaba lentamente, sus luces escanearon el túnel, y luego, algo brilló, un destello de metal escondido bajo una losa de piedra caliza. Mike se detuvo, hizo zoom, era una máscara de buceo, pero no cualquier máscara. Esta no se había fabricado en más de 40 años. Los buceadores que veían la transmisión la reconocieron de inmediato. Sus voces bajaron. La sala quedó en silencio. Entonces alguien lo dijo. Ese es el modelo de Kent Maupin. Así, toda esta expedición se convirtió en una misión de recuperación. Ahora el equipo estaba concentrado. Mike siguió moviendo el dron hacia adelante, lento y constante. La grava crujía bajo las luces del submarino y empezaron a aparecer más artefactos. Un tanque de oxígeno medio enterrado, su etiqueta casi ilegible, oxidado pero aún intacto. Una manga de traje de neopreno rasgada congelada en su lugar como si estuviera alcanzando algo. Y finalmente lo vieron, una forma humana encajada entre dos paredes de roca lisa. No un esqueleto en pedazos, todavía junto, todavía vestido, todavía atrapado. El traje de neopreno estaba descolorido, rasgado en algunos lugares. Las extremidades estaban dobladas en ángulos extraños, y el cuerpo atrapado como si el pozo mismo lo hubiera envuelto, y se negara a soltarlo. Por un segundo, nadie dijo una palabra. Se podía escuchar el zumbido eléctrico del dron más fuerte que la respiración de cualquiera. Finalmente, la voz de Mike rompió el silencio. Lo encontramos. En el traje de neopreno, una etiqueta con un nombre apenas se aferraba a la tela. Estaba cubierta de barro, pero bajo la luz, las letras empezaron a aparecer. Kent Maupin. Y así, de repente, estaban de vuelta en 1979. Ese año, dos buzos, Kent Maupin y su amigo Brasier, habían decidido hacer lo que la mayoría de la gente tenía demasiado miedo de siquiera pensar. Ir más allá de la tercera cámara. Kent no era un novato. Era experimentado, confiado y obsesionado con explorar cada centímetro de Jacob's Well. Mark, todavía un estudiante, ansioso por aprender. Los dos se habían unido por el riesgo real, el tipo que no da segundas oportunidades. Llegaron a Jacob's Well, con un grupo de Pasadena, acamparon cerca, equipados como si se prepararan para una pelea. Para Kent, bucear en la cuarta cámara se trataba de ir a donde nadie más había ido. Para Mark, se trataba de seguir el ritmo de alguien a quien admiraba. Juntos, entraron al agua, arrastrando pesados tanques de acero detrás de ellos. Sin cuerdas de seguridad, sin plan de respaldo, solo valor. Pasaron la tercera cámara, se deslizaron en el túnel estrecho. Esa fue la última vez que alguien los vio con vida. Y ahora, 4 décadas después, Kent seguía allí, congelado en ese mismo corredor de piedra, atrapado en el agarre del pozo. Pero la historia no terminó ahí, porque Mark Brass, aquí, tampoco logró salir. El lecho de grava fatal, y el roce de un buzo con la muerte. Entonces, Kent Maupin ha sido encontrado décadas después, todavía atrapado. Pero, ¿qué pasa con Mark Brasier? Ahí es donde las cosas se vuelven aún más oscuras. En 1979, después de que Kent y Mark desaparecieron en la cuarta cámara, otro buzo llamado Joe estaba con ellos, muy cerca, pero aún no en la cámara. Y lo que vio ese día, nunca lo abandonó.
Joe se había quedado atrás, viendo a Ken y Mark arrastrar sus tanques de acero a través de un paso apenas lo suficientemente ancho para los hombros. Sin líneas de seguridad, sin luces extra, solo fe en su propia capacidad para salir. Joe intentó llamar su atención, golpeó su cuchillo contra su tanque, sin respuesta. Mantuvo su luz de buceo apuntada hacia el túnel, esperando que dieran la vuelta. Pero no lo hicieron. Seguían avanzando como si estuvieran bajo algún tipo de hechizo. Fue entonces cuando Joe tomó la decisión más difícil que un buceador puede tomar. Dio la vuelta. Cuando salió a la superficie, el agua detrás de él estaba turbia, levantada con nubes de tierra y grava. Eso sucede cuando las piedras se mueven o alguien entra en pánico. De cualquier manera, eran malas noticias, y en el fondo, Joe sabía que Kent y Mark no volverían. Cuando cayó la noche, se lanzó la llamada de rescate. El equipo que respondió incluía a Don Dibble y Paul Battaglia, ambos experimentados, ambos preparados, pero ninguno listo para lo que Jacob's Well estaba a punto de arrojarles. Don era un exmarino, duro, certificado al máximo. Sabía cómo manejar inmersiones difíciles, pero incluso él dudó al borde de ese agujero negro. Esperó hasta la mañana, con la esperanza de que la luz del día ayudara. No lo hizo. Al día siguiente, Don entró con el guardabosques Calvin Turner. Dejaron tanques de respaldo a 25 y 75 pies, por si acaso. Aseguraron las líneas de seguridad. Hicieron todo bien. Luego, Don se dirigió hacia el túnel donde Kent y Mark habían desaparecido. Metió la cabeza y los hombros en el pasaje lleno de grava. El agua corría, lanzando pequeñas piedras a su cara. Su medidor de aire marcaba 1100 psi. 10 minutos, más o menos. Luego la cueva contraatacó. Sin previo aviso, la grava se movió, rápida, pesada. Se colapsó a su alrededor como una trampa cerrándose. Sus brazos quedaron atrapados. Su pecho no podía moverse. Y el agua se convirtió en lodo. No podía golpear su tanque, no podía hacer señales, no podía ver. Don ya no estaba buceando, estaba enterrado vivo, y a medida que los segundos pasaban, se dio cuenta de algo aterrador. Se estaba quedando sin aire rápidamente, no solo físicamente, sino mentalmente. Comenzó a pensar en la muerte, en cómo podría sentirse, en si debería intentar beber el agua y acabar con todo. Así que lo hizo. Tragó bocados de agua, tratando de acelerar lo inevitable. Pero entonces, sucedió algo inesperado. Su cuerpo convulsionó, lo suficiente como para aflojar la grava. Un destello de luz volvió a su visión. A través de la niebla, apareció una figura. Calvin. Había regresado con un regulador de repuesto y lo metió en la boca de Don. Don respiró y vivió. Pero su calvario no había terminado, porque cuando comenzó a subir a la superficie, algo más salió mal. El aire que había tragado comenzó a expandirse dentro de él. Para cuando salió a la superficie, su estómago estaba hinchado, abultado. Parecía tener 9 meses de embarazo y estaba en un dolor insoportable. Lo llevaron deprisa al centro médico del ejército de Brooke. La cámara de recompresión no ayudó. Finalmente, un médico le hizo radiografías y encontró que la pared de su estómago se había roto. La infección que siguió casi lo mata, pero Don sobrevivió apenas. Y mientras él sanaba, otros seguían buscando a Kent y Mark. Porque a pesar de todo, el dolor, la cercanía a la muerte, las advertencias, Jacob's Well aún no había terminado. El hombre que no se rendía y el pozo que no soltaba. Mientras Don Dibble se recuperaba en una cama de hospital, suturado y con suerte de estar vivo, la misión no se detuvo, porque Jacob's Well se había llevado a 2 jóvenes y no todos estaban dispuestos a dejarlo pasar. Uno de ellos era Don Broad. Don Broad no era nuevo en esto. Tenía 46 años, era terco y había crecido cerca del campo. Para él, Jacob's Well no era solo un sitio de buceo peligroso, era un desafío. Donde otros se retiraban, Broad se adentraba. No quería entender el pozo, quería enfrentarlo en sus propios términos. Cuando Broad llegó al sitio, se equipó sin dudarlo y se sumergió en el agua. Fue directamente al túnel que conduce a la 4ª cámara, y una vez que llegó, notó algo extraño. Una luz todavía brillaba, perdida por uno de los buzos desaparecidos. Justo más allá, vio un corredor lleno de grava. La mayoría de la gente lo ve como geología. Él lo vio por lo que realmente era, una tumba. Él creía que Kent y Mark estaban enterrados allí, profundamente bajo la piedra.
lo que más lo atormentaba no era solo el peligro. Era imaginar cómo fueron sus últimos momentos. Para Brod estaba claro que no se quedaron atrapados porque entraron en pánico. Se quedaron atrapados porque fueron demasiado lejos. Aún así, no estaba listo para dejarlos allí. Brod pensó que si podían mover la grava comenzando desde arriba hacia abajo, tal vez, solo tal vez, podrían sacarlos. Fue entonces cuando el esfuerzo se volvió a gran escala. 2 días después, un camión de plataforma llegó a Wimberley transportando lo que parecía una nave espacial. No lo era. Era una cámara de recompresión móvil enviada por la empresa Schaefer Diving Company. Las familias los habían contratado, gastando lo que fuera necesario para traer a Ken y Mark a casa. Louis Schaefer fue el primero en bucear. Cuando llegó al pasaje y vio el túnel bloqueado, su voz resonó por la radio como un trueno. «Dios Todopoderoso», dijo. No estaba maldiciendo, estaba atónito. El equipo de buceo se puso a trabajar rápidamente. Colocaron una manguera de succión masiva a 18 metros de profundidad, sacando grava y arrojándola al arroyo. Agarraron rocas más grandes a mano y las metieron en sacos, llevándolas arriba una por una. Era un trabajo agotador, peligroso e implacable. Y la peor parte. El pozo se resistía. Cada vez que despejaban unos pocos pies, más grava se deslizaba. Era como si la cueva tuviera un pulso, respirando en el espacio que despejaban, borrando horas de trabajo en segundos. Aún así, siguieron adelante. Luego, el dinero se acabó. El equipo no era barato. Ni la mano de obra. ¿Y el progreso? Apenas visible. Algunos voluntarios se quedaron por culpa. Otros se quedaron porque no podían alejarse. Eventualmente incluso el senador Chet Brooks se involucró, trayendo un nuevo equipo de buceo de Brown y Root para ofrecer una segunda opinión. Examinaron el sitio, revisaron todo, y llegaron a una fría conclusión. El riesgo era demasiado alto. El pozo no estaba entregando a sus muertos. Y así, 12 días después de que Kent y Mark desaparecieran, la misión terminó. No con éxito, sino con rendición. Lo que comenzó como recuperación se convirtió en aceptación. Pero Jacob's Well no había terminado de atormentar a la gente, porque años después, su historia volvería a surgir, esta vez, a través del frío lente de un dron. El pozo que ya no respira. Así que ahora era oficial, la búsqueda terminó. 2 vidas perdidas, una montaña de grava intacta, y el pozo de Jacob una vez más se salió con la suya. Ya no rugía, pero no lo necesitaba. Sabía cómo quedarse con lo que tomó. A principios de los 1900, Jacob's Well era una bestia, un verdadero manantial artesiano alimentado por el acuífero Trinity. Solía lanzar agua directamente al aire, a 6 pies de altura, 170 galones por segundo. La gente decía que se podía escuchar desde la carretera como si estuviera rugiendo. Ese era su apogeo, pero las cosas empezaron a cambiar. A medida que se bombeaba más agua del acuífero para hogares, negocios y servicios, la presión disminuyó. El manantial se volvió más silencioso, y luego, en el año 2000, por primera vez en la historia registrada, Jacob's Well dejó de fluir completamente. Ocurrió de nuevo en 2008, luego en 2011, 2013 y más recientemente en 2022. Cada vez, el silencio duraba más, y cada vez la gente se preguntaba, ¿fue esto todo? Una empresa llamada Aquatexas, parte de un grupo más grande llamado Essential Utilities, había estado extrayendo mucho del acuífero, no ilegalmente, no en secreto, solo haciendo negocios. Pero el nivel freático no podía mantenerse. La tierra estaba conteniendo la respiración y eventualmente dejó de exhalar. En el año 2010, el condado de Hayes decidió que ya era suficiente. Compraron 50 acres alrededor del pozo. Luego, un grupo local, la Asociación de Cuencas del Valle de Wimberley, entregó 31 acres más. Eso le dio al condado 80 acres para proteger. Lo llamaron el tramo West Ridge. Pusieron cercas, colocaron advertencias, iniciaron planes de conservación, intentaron detener lo que se sentía como un colapso en cámara lenta. Pero proteger la tierra era una cosa, arreglar lo que estaba debajo. Esa era una historia completamente diferente. El acuífero Trinity era como un organismo vivo. Una vez drenado, la recuperación tomaba años, incluso décadas. Algunos científicos dijeron que podría no recuperarse nunca por completo. Aún así, Jacob's Well seguía siendo considerado uno de los buceos en cuevas más peligrosos del país. No porque fuera el más profundo, no porque fuera el más largo, sino por la ilusión. Parecía fácil. No lo era. Los buceadores todavía venían, atraídos por las historias, la belleza, la leyenda.
se equipaban. Algunos se quedaban en la superficie, otros iban más profundo, pero todos sabían lo que había en el fondo, o al menos eso creían, porque el pozo nunca mostraba todo de una vez, solo un poco a la vez. Ese metraje de dron de antes, el que mostró a Kent, se volvió viral, compartido en todo el mundo. Buceadores, científicos, incluso personas comunes lo vieron en silencio, no solo por lo que reveló, sino por lo que no mostró. Porque incluso con todas las luces, cámaras y tecnología, había lugares a los que el dron no podía llegar, ángulos que no podía ver, sombras que no podía explicar. Y así, de repente, las preguntas volvieron a surgir. ¿Cómo llegó a existir el pozo en primer lugar? El pozo que el tiempo olvidó. Antes de que el pozo de Jacob se convirtiera en un misterio viral con drones y buceadores perdidos, ya tenía otra historia, una más antigua, como de 4000 años de antigüedad. ¿El pozo de Jacob original? Ese está tallado en las colinas rocosas cerca de la antigua Siquem, justo afuera de la moderna Nablus en Cisjordania. Y si el nombre te suena familiar, debería. Estamos hablando de Jacob, hijo de Isaac, nieto de Abraham, el que luchó con un ángel y se fue cojeando. Según la tradición, este es el mismo pozo que Jacob cavó él mismo, o encargó después de comprar un terreno a los hijos de Amor. Génesis capítulo 33, versículos 18 y 19 lo explican. Llega a Siquem, monta campamento y cierra el trato por un terreno. El texto no menciona un pozo directamente, pero seamos realistas, nadie se establece en esa época sin una fuente de agua. Así que la tradición oral simplemente llenó el vacío, y con el tiempo esa historia se mantuvo. La geografía coincide, la arqueología lo respalda. La tradición local nunca lo dejó ir, así es como el pozo de Jacob se mantuvo en el mapa. Pero este lugar no es solo antiguo, ha visto cosas, generaciones de manos bajando cubos, reinos que suben y caen, sequías que hicieron que el pozo se secara en verano, y asedios que convirtieron su agua en supervivencia. Y a través de todo eso, el pozo simplemente siguió, hasta que no lo hizo. En 722 a.C., el imperio asirio pasó por Samaria. No solo tomaron tierras, deportaron a los israelitas y trajeron nuevas poblaciones. Esta mezcla de culturas es de donde provienen los samaritanos, un grupo con profundos lazos con la tierra y feroces tradiciones espirituales propias. No solo heredaron geografía, heredaron tierra sagrada. Avanzando rápidamente a la era romana, aparecieron los primeros cristianos. Alrededor del año 380 después de Cristo, los bizantinos construyeron una iglesia sobre el pozo, tratando de preservarlo, protegerlo, tal vez incluso reclamarlo. Esa iglesia fue destruida durante las revueltas samaritanas en los siglos V y VI. Luego fue reconstruida bajo el emperador Justiniano. Después fue destruida nuevamente durante la época de las cruzadas. Finalmente, a finales del siglo XIX, la Iglesia Ortodoxa griega se hizo cargo y construyó lo que está allí hoy. Pero incluso esa historia no está terminada, porque en 1979 ocurrió algo brutal. Un sacerdote chipriota llamado Filumenos se convirtió en el encargado del lugar. Fue atacado y asesinado en el pozo que juró proteger. Al principio los rumores se dispararon. La gente culpó a extremistas, la gente culpó a la política. Pero más tarde, los investigadores dijeron que fue un atacante solitario que sufría de una enfermedad mental grave. Aún así, el daño ya estaba hecho. El sacerdote se convirtió en mártir. En 2009, fue canonizado como santo en la Iglesia Ortodoxa griega. Su nombre se añadió a las capas de leyenda ya vinculadas a este lugar. Entonces, ¿qué más crees que realmente esconde el pozo de Jacob? ¿Una anomalía geológica o algo más intencional, más vivo? Deja tus pensamientos en los comentarios. Estamos escuchando. Y si quieres más historias que profundicen en los lugares más escalofriantes del mundo, no olvides suscribirte, porque la próxima vez, la verdad podría ser aún más oscura.